Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que vean lo que viene siendo este siguiente video, porque pues fíjense que el último video que realizamos no tiene lo que viene siendo audio. Ya se corrigió lo que viene siendo ese problemita que nos salió respecto a lo que viene siendo el audio. Y pues bien, el video se llamaba jóvenes los fusibles, ¿sí? Porque estamos viendo vamos a empezar a ver parte del sistema de luces de alambrado de lo que viene siendo el automóvil, donde nosotros empezamos ya a observar las partes principales de lo que son los circuitos eléctricos y electrónicos de nuestro automóvil, que por donde van a empezar a fluir la cantidad y la presión de los electrones. Generalmente uno de los puntos principales de la conformación de un circuito, nosotros sabemos que viene siendo pues lo que es el cable, interruptor, fusible, la carga o foco, y también lo que viene siendo nuestra batería. Ahora, hoy vamos a hablar, como ya les dije, sobre lo que viene siendo los fusibles de protección del circuito. Básicamente, ¿qué función tienen estos componentes? Proteger de descargas o sobrecargas a lo que son los componentes eléctricos o electrónicos de nuestro automóvil. Se basan de una pequeña lámina de metal que cuando siente o quiere pasar o pasa mucha corriente, el fusible o el componente, en este caso, fluye mucha corriente a través de este componente o pide demanda porque hay un corto de diferente magnitud. El fusible estallará o tronará o se interrumpirá su lámina en el interior, en el que parece como una forma de S, haciendo que el circuito quede inoperable por falta de suministro de energía positiva. Estos circuitos o estos cortocircuitos, cuando se derivan a masa, es cuando se crea un alta consumo de energía. Por lo tanto, los fusibles tienden a reventarse. Estos fusibles, jóvenes, nosotros nos podemos encontrar en el mercado de un sinfín de marcas, también podríamos decir, tipos, formas y tamaños, que generalmente nosotros conocemos dos tipos de fusible, lo que es el fusible de cartucho y lo que es el mini fusible y el fusible normal, pero pues ese ya casi ya no se utiliza en el automóvil. Ahorita se está utilizando lo que viene siendo el fusible tipo cartucho y el fusible mini fusible, que generalmente tienen la misma función. Los fusibles, jóvenes, nosotros nos los podemos encontrar con diferentes tipos de colores. En el anterior, nosotros nos los podíamos ver encontrado como en anteriores años, nosotros nos podíamos encontrar con fusibles de cristal, ¿sí? Que eran prácticamente lo mismo, nada más que eran un poco más latosos porque estos se aflojaban con las cantidades de corriente y temperaturas que fluían a través de ellos, se aflojaban y hacían falsos contactos, haciendo que los componentes quedaran inoperables. Ahí se tenían que hacer varios tipos de arreglos para poder que estos tipos de fusibles se quedaran en su lugar, haciendo que estos circuitos operaran correctamente bien. Pero ya hoy en día es muy difícil encontrarse vehículos con fusibles tipo cristal. Incluso el hecho de conseguirlos ya es totalmente, ¿cómo le podría decir? Ya es totalmente nulo tratar de conseguir. Mejor te ofrecen una caja de fusibles nuevas donde tú puedes encontrar fusibles de cartucho o fusibles mini fusibles o fusibles normal, o en su defecto podemos encontrar ahí en lo que viene siendo la red, en internet, la venta de cajas de fusible con relevadores para ya empezarle a poner, por ejemplo, un Pickup Ford viejo o un Chevrolet viejo. Podemos comprar una caja de fusibles y relevadores al mismo tiempo. Más o menos mide unos 25 de ancho por unos 30 de largo, donde vienen muchos circuitos, para poner muchos circuitos en lo que viene la caja de fusibles con relevadores, para ya evitar este tipo de fusibles de cristal. ¿Por qué? Porque también, como son de acero, empiezan a crear una pequeña o mucha corrosión en lo que son sus cuchillas y empezamos a tener
demasiados tipos de problemas. Ya no se utilizan, lo que más se utiliza es el minifusible o fusible, que son los comunes que tú conoces, que generalmente se le llaman fusibles de navaja, ¿sí? ¿Tenemos problemas con este tipo de fusibles? Sí. Generalmente con estos tipos de fusibles, jóvenes, nosotros debemos de tener algo bien en claro, que como todo parte del automóvil se le da mantenimiento, a los fusibles también se les debe de dar algún tipo de mantenimiento. ¿Cuál sería el mantenimiento básico de los fusibles de colores que nos podríamos encontrar en nuestra caja de fusibles? Sería el mantenimiento de estarlos revisando de perdida cada 6 meses, estar revisando el estado físico de las navajas o de las cuchillas de estos fusibles para poder localizar algún fusible que se esté recalentando. Entonces ese fusible nosotros hemos visto que lo podemos encontrar con las navajas de color café o negras, y es un fusible que se está recalentando por varias razones. Generalmente una de ellas es porque el componente está por degradarse, o en su defecto el fusible fue de mala calidad, lo que vienen siendo sus navajas. También podemos encontrarnos con los problemas de que estos fusibles están flojos dentro de su cavidad y empiezan a generar algún tipo de resistencia al flujo de la energía y se empiezan a sobrecalentar. ¿Qué es lo que pasa? Ya no va a haber una buena conductividad de electrones porque está negro, porque hay falta de flujo por la resistencia de esa capa negra que se le genera. Por lo tanto, ese fusible va a hacer que el componente trabaje deficientemente. ¿Son fáciles de quitar, poner? Sí, son fáciles de quitar, poner, pero en algunas ocasiones nos podemos encontrar con cajas de fusibles que les ha caído agua por alguna fuga de algún impacto que haya recibido el automóvil, que esté chueco, doblado, o el mismo parabrisas del automóvil que tenga alguna perforación en el empaque de lo que viene siendo el cristal. Empieza a caer agua hacia el interior del tablero y aquí mojándose la caja de fusibles, generando lo que viene siendo el sarro. Eso también lo podemos encontrar en algunos automóviles y es muy difícil, porque ahí ya tendríamos que recomendar al cliente cambiar la caja de fusibles, o en su defecto buscar algún químico ahí en AutoZone que pueda ayudarme a mí a liberar completamente de la oxidación sarro que se genera dentro de la caja de fusibles. Ahora, vamos a ver acá. En las cajas portafusibles. Bueno, los fusibles, jóvenes, nos podemos encontrar de muchos colores. Que los colores a nosotros nos van a representar la cantidad de amperaje que puede pasar a través de él. Que podemos encontrarnos desde los fusibles transparentes, morados, cafeces, amarillos, azules, rojos, ¿sí? Y algunos fusibles negros, que esos ya son más de 100 amperes. Entonces, debemos de tener en cuenta que el fusible que nosotros quitemos de la cavidad del componente que se sospecha que no está trabajando, debemos de reemplazar el fusible correcto, el que dice la tapadera o el diagrama o la leyenda de la caja de fusibles o el bloque de fusibles, ya que cuando nosotros hacemos algún tipo de intercambio de fusibles, que se lo quité a este carro, o de los parabrisas lo pasé para acá porque no está lloviendo, o de acá se lo puse para acá, se puede, se vale y funcionan los componentes, pero recuerda que cada uno de esos fusibles tiene valores de amperaje que puede pasar ese fusible. Entonces imagínate que tú tengas un fusible de 25, de 20 amperes y lo pongas en un lugar de 10, vas a estar dejando pasar más de 10 a lo que viene siendo el componente que está operando. Entonces, si el componente se encuentra con algún tipo de daño eléctrico, ahora sí ya no vas a tener la oportunidad de proteger el alambrado, porque recuerda que los fusibles son para proteger el alambrado. El componente es fácil cambiarlo, pero el alambrado no. Entonces, cuando se quema lo que viene siendo el componente, también se va a llevar entre las patas, como bien decimos, a lo que vienen siendo las líneas, ¿sí? A lo que vienen siendo los cables. Entonces, es totalmente malo hacer eso, no lo hagan. Incluso nosotros ahí en el taller de la escuela y en algunos talleres nos hemos tocado con lo que viene siendo la colocación de fusibles erróneamente, por ejemplo en las Jeep Cherokee, en las Caravan, en los Neones, en los Stratus, Zebra, todo lo que es la línea Chrysler o Dodge. Nos podemos encontrar con los problemas de que las cajas de fusibles están bien en todos revueltos,
porque tuvieron algún problema, que el carro no prendía, que la sirena o la alarma, que los abanicos, que la transmisión. Entonces hicieron una revoltura de fusibles y unieron fusibles con cable. Entonces estos problemas a nosotros nos van a caer, nos llegan a nosotros a lo que son los talleres, ya cuando de a tiro el vehículo no prende. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a ordenar lo que vienen siendo los fusibles, y puede ser el caso que con eso el automóvil prenda. ¿Por qué? Porque estábamos mandando mayor cantidad o menor cantidad de algún tipo de circuito donde nosotros no lo requeríamos, y hacíamos que ese circuito o los circuitos no funcionaran correctamente bien, bobinas se calentaran, lo que viene siendo el ASD, tuviéramos problemas por exceso de cantidades de energías que no las llevaba, computadoras que no trabajaban o quemaron por lo que viene siendo la mala colocación de fusibles en ese tipo de vehículos. Ahora, tenemos en las cajas de fusibles, jóvenes, recuerda que ya vimos un dibujo donde decimos que las cajas de fusibles se dividen en dos planos, el que es corriente constante de batería para los accesorios principales, donde nosotros tenemos como accesorios principales en algunos automóviles lo que es la luz del stop, luz de interior, lo que es el estéreo, lo que vienen siendo cuartos o luz de navegación, que siempre esos van a estar como circuitos emergentes o de emergencia cuando el automóvil se encuentre sin llave o que no haya un contacto de on en lo que es la llave. Esos serían los circuitos que están alimentados constantemente, incluso también la computadora de motor, transmisión, bueno, todo lo que viene siendo la red del full injection, siempre tiene que estar alimentada para mantener la memoria de los códigos grabados o los códigos de falla que tú conoces, debe de tener algún tipo de alimentación. Entonces, es un consumo también, eso lo vamos a ver un poco más adelante, que se va a derivar en miliamperios el consumo que se está generando. Y tenemos la otra parte que es con ignición, o sea, con la llave puesta en on, donde nosotros empezamos a observar que ahí viene reflejado lo que es la bomba de gasolina, parte de lo que es el circuito de las computadoras del automóvil, tableros, lo que son inyectores, bobinas, muchos componentes que trabajan con la llave puesta en on. Y te puedes encontrar en esa misma caja de fusibles que los fusibles, algunos no tienen corriente ni con la batería constantemente ni con la llave puesta en on. Esos fusibles van a estar operando cuando el circuito se utilice. No necesariamente siempre vamos a tener alimentación en algunos tipos de circuito. Va a ser cuando el circuito se utilice, no necesariamente siempre. Ahora, ¿cuáles son cómo se pueden fundir, explotar, estallar lo que son los fusibles? ¿Cuáles son los síntomas principales? Cortocircuitos, que se generan por conexiones erróneas, malos amarres, lo que es el aislamiento de lo que son los cables. Ahí podemos tener cortocircuitos, ya que se les puede llegar a caer el tape, y ya sabemos cómo entapar nosotros lo que vienen siendo algunos tipos de circuitos para evitar ese tipo de problemas. También lo que vienen siendo las sobrecargas de lo que son los circuitos, al ser atravesado por una gran intensidad o cantidad de corriente, porque algún componente eléctrico no funciona momentáneamente. Eso también se puede llegar a hacer. Y lo que son los malos contactos entre los componentes. ¿Cómo vamos a decir malos contactos? Lo que vienen siendo, jóvenes, los sockets de los focos, por ejemplo, que se oxidan, se llenan de sarro, o que el foco queda flojo. Ahí también podemos tener algún tipo de problema. También se da en lo que son las conexiones de los motoventiladores, que se sobrecalientan debido a que el alambrado ya está muy degradado y empieza a pasar menos cantidad de energía. Por lo tanto, el componente se está sobrecalentando, por lo tanto la clavija donde hace contacto lo que viene siendo el componente con el tendido eléctrico se sobrecalienta y existen falsos contactos, haciendo que los fusibles también estallen o exploten. Otra de las cosas o de los casos
muy común es que la capacidad del fusible que se está seleccionando es insuficiente para el componente, ¿sí? Por eso es que nosotros siempre debemos de buscar en lo que vienen siendo manuales de referencia, en los manuales o software de lo que vienen siendo los automóviles, buscar las capacidades exactas de ese fusible que se está instalando. Y también ahí vienen lo que son las cartas de trabajo para poder realizar algún tipo de mantenimiento, alguna caja de fusibles. Entonces, otra de las cosas también que cuando nosotros fabricamos, jóvenes, lo que vienen siendo circuitos aparte de lo que viene siendo el tendido eléctrico, porque pusiste una barra de luces o pusiste unos faros de niebla, unos Sparkline, no sé, que hayas tú fabricado un circuito. El hecho de que el fusible se encuentre también expuesto al calor también va a representar algún tipo de falla para lo que viene siendo el fusible. O sea, que lo hayas puesto cerca de lo que es algún punto caliente en lo que es el compartimiento del motor también va a ayudar a lo que viene siendo que el fusible estalle o explote. ¿Cuáles son los factores que nosotros debemos de tener en cuenta cuando vamos a checar los fusibles? Antes de que tú te pongas a checar, necesitas primero mover manualmente lo que son los fusibles. Independientemente que tú ya sepas cuál es el fusible que está quemado, cuál es el fusible que no funciona, circuito, ¿sí? Lo que yo te invito a que hagas es a que primero muevas lo que viene siendo el fusible en su cavidad de caja, ¿sí? O donde está instalado, para que corrobores que el fusible se encuentra totalmente agarrado o fijo en lo que viene siendo la caja o en las cuchillas de anclaje de las navajas, ¿sí? Porque una cosa es de que la navaja esté cerrada, cuando entre lo que viene siendo el fusible o la cuchilla del fusible, la abra y se mantenga fija. Aún, ¿por qué? Porque acuérdate que estos circuitos cuando están trabajando se están calentando, sí, por el flujo, la cantidad, el trabajo de los electrones o el componente que nos sirve, ¿no? Podríamos decir, hace que lo que es la cuchilla donde se instala lo que es el fusible se abra, entonces el fusible falle o vibre. Entonces yo te invito a que cheques eso, que esas cuchillas o cavidades donde van las navajas las revises, o que el fusible no esté flojo prácticamente. Si podemos nosotros, me he encontrado, bueno, he visto y ya lo he hecho, ya lo he estado probando, que podemos cerrar lo que son este tipo de cuchillas, pues con la lámpara de prueba lo podemos hacer y se puede, pero en algunos casos podemos aventar la clavija para atrás de la caja de fusible. Yo lo he estado haciendo últimamente, jóvenes, con agujas de máquinas de coser y me ha funcionado muy bien el cerrar un poco lo que son las cuchillas. Si tú notas algo así extraño en ese lado, lo que puedes hacer es sacar la derivación de ese circuito de la caja de fusibles y hacer un portafusibles aparte, si tienes ese tipo de problema, ¿sí? Pero ya ese es un problema grande, ¿no?, que tenemos. Otra de las cosas que también debemos de checar es las patas o las navajas de los fusibles, como te dije al principio del video, que no estén recalentadas o quemadas. Si tú las ves así, necesitas checar que el fusible no esté flojo, que el circuito no se esté sobrecalentando, y reemplazar el fusible, ¿sí? Y reemplazar el fusible. Me ha tocado en algunos Aveo que no prenden, le checan computadora, que el sensor del pedal del clutch, que el arranque, se lo pones todo nuevo y el carro no prende. A veces te puede dejar tirado en cualquier parte. Y el simple problema es el circuito del solenoide, que lo que viene siendo el fusible está recalentado. Sí, para que te des cuenta que ya algunos tipos de vehículos modernos ya pues empezaron a dar problemas o empezar a sacar el cobre, como dijeran por ahí, en lo que son algunos tipos de este tipo de fallas por fusibles que están quemados, no quemados, recalentados en lo que vienen siendo sus cuchillas. Entonces, ojo, jóvenes, nunca hagas la mexicanada en vehículos modernos ni antiguos, generalmente en los modernos. El típico fusible de taller, que quitas el fusible, está quemado, y vas, haces una pelada de cable, le sacas 1, 2, 3 hilos
y le cuentas, si le pongo un hilo es de 10 amperes, si le pongo medio hilo es de 15, si le pongo 3 hilos lo hago de 30. Y ahí le empiezas a amarrar cobre a lo que viene siendo el fusible. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo, jóvenes? Estamos esforzando a lo que viene siendo el circuito que tiene algún tipo de problema a que funcione. ¿Qué podemos ocasionar? Que el alambrado se queme, que el componente que todavía tenía algún tipo de reparación se queme, o en su defecto vehículos modernos te lleves todo lo que son los sistemas de comunicación, podría ser, o lo que viene siendo un módulo o una computadora, te la sirvas al plato por hacer eso, ¿sí? O incluso que descompongas otros tipos de circuito que no tienen nada que ver con lo que es el circuito ese que tú estás utilizando. Bien, el día de mañana, jóvenes, nosotros vamos a ver lo que viene siendo los interruptores, pero eso ya lo vamos a hacer en el pintarrón, porque quiero que vean el funcionamiento de algunos tipos de interruptores que me interesa que vean, como lo que viene siendo la palanca de direccionales, lo que viene siendo la palanca de los parabrisas, para poder observar el funcionamiento de esos componentes, porque son importantes para lo que es el sistema de alumbrado de luces. Por lo tanto, jóvenes, es todo. Muchas gracias.